Muy bien, bienvenido. Hoy tenemos a Javier Muñoz Livio. Primero nos gustaría que te presentes y que nos digas quién es Javier Muñoz Livio. Pues nada, primero gracias por la invitación y nada, Javier Muñoz Livio es un poeta, iba a decir un poeta frustrado, pero no, he publicado ya unos cuantos libros y aparte de mi micromundo de la poesía, pues tengo una empresa de cristalero. ¿Y cómo llegas al mundo? ¿Cómo llega un cristalero al mundo de la poesía? Es al revés, esto, Ujú. esto sucede al revés. Yo desde muy pequeño, mis padres me castigaban. eh, yo me portaba muy mal, que era un niño que me portaba muy mal, muy mal. Un rebelde. Sí, y mi padre nunca, aparte que mis padres están separados, mi padre venía muy de vez en cuando a casa y mi madre le contaba, pues eso, que es que lo que había hecho, y mi padre cogía el periódico que antiguamente, que ahora ya casi no se ve, estos periódicos que vi un montón de páginas, me decía, según el castigo que tenía, me decía, vas a leer una hora, todo, desde la primera página hasta las esquelas. Y luego me daba un papel con un lápiz y me decía, todas las palabras, claro, era muy pequeño, todas las palabras que no entiendas las apuntas. Y luego voy a venir yo y te voy a, porque eran muy, la verdad que confieso que mi padre te hablaba de todos los temas controlaba. Y una vez que le apuntaba todas las palabras, él me las explicaba. Y fueron pasando los años, yo me seguía haciendo trastadas y tal, y llegó un día en que ya me empezó a gustar leer. Yo me lo pasaba muy bien ya leyendo. Y él se dio cuenta. Dijo, pues ahora el castigo va a ser no leer. Ostras. Y no leía. Y yo, pero es que puedes pensar que los castigos eran porque yo me portaba mal, no porque le faltaba el respeto a mi madre, que los niños ahora son muy terribles. Yo veo a niños pequeños y les faltan el respeto con una facilidad a los padres. Yo en mi época, no, eso no pasaba, era imposible. Yo nunca, ni a mi padre ni a mi madre, le levanté la voz, nunca. El problema que tenía yo es que me peleaba en el colegio Vale. porque siempre veía injusticias. Siempre el niño pequeño se abusaba de esto, y entonces yo saltaba. Era ahí una especie de mini superhéroe. Y claro, venía la directora, llamaba a mi madre la llamaba a mi padre y le decía, mira, que se ha peleado, le ha hecho esto, y yo tenía la suerte que siempre ganaba. O sea, siempre le terminaba pegando al otro niño. Y mi padre, pues por eso me castigaba, porque ya te digo, nunca le falté el respeto a, y llegó un momento en que ya mi padre se dio cuenta de que a mí me gustaba leer muchísimo. Ya era una. Porque ya no había periódico en casa. ¿Qué hizo mi padre? Digo, pues ahora vas a leer libros. Y en mi casa, por suerte, siempre estaba lleno de libros, de novelas, de toda clase de libros. Y me plantaba un libro y empezaba a leer ya novelas, historias. Ujú. Entonces, ya cuando leía historias, me fascinaba más, porque de leer periódico, malas noticias, cosas, accidentes, tragedias y todo eso, llegó un momento en que leía tantos libros que mi padre se dio cuenta, pues eso, que ya no me castigaba con leer, pero ya cuando iban pasando los años, los años, decía, yo ya me había leído todos los libros de casa, le decía, pues te voy a, digo, le decía, ya todos los libros me los he leído, ya no hay libros. Entonces, hay que comprar libros. Pero como mi padre nunca estaba en casa, esas cosas no las sabía. Entonces me empezaba a dar dinero. O sea, ha salido una novela de un autor que me gusta, o una colección de autores contemporáneos, famosos y tal, que tenía ya 12 13 años, y me daba el dinero y yo los compraba. Yo ya dejé de portarme mal allí. Yo ya no me portaba, ya más o menos un poquito, ya no tenía ese plan de superhéroe y leía a todos los autores. Entonces me daba cuenta y digo, pues esto me gusta, me gusta. Y llegó una época en que empecé a leer poesía, porque yo leía solo novela, empecé a leer poesía y descubrí a los poetas malditos. Hay un grupo de escritores del siglo XVIII que les llamaron una corriente que le llamaron los poetas malditos. No sé si habéis oído hablar de ellos. Hay uno muy famoso francés que se llama Charles Baudelaire Ujú. y me encanta. El que escribió su famoso libro es Las flores del mal. Sí. Y en una colección me vino y lo empecé a leer y yo digo,
yo tengo que ser poeta. Ahí fue donde me enganché. Yo ya tenía 14 años, 15 años, más o menos por esa edad, y empecé a escribir poesía. Y no me salía nada, o sea, yo leía, por ejemplo, hay un verso que siempre me acuerdo, que lo he dicho muchas veces. El primer verso que escribí decía: María, cuando yo decía que te quería, empezaba así. Yo leía, digo, madre mía, qué pobre, o sea, qué feo suena, o sea, qué básico, ¿no? Seguía leyendo, descubriendo más poetas, la verdad que cada vez me enganchaba más, ¿no? Pero me gustaban mucho las matemáticas. O sea, la gente le decía, ¿cómo puedes leer tantos libros y te guste tanto las matemáticas? Porque más o menos el que es de letras, y el que es de números es de números. Pero matemáticas, seguían pasando los años y yo me enganché a las matemáticas. O sea, era muy bueno estudiando álgebra, geometría, trigonometría, problemas, todos los problemas, hasta que llegó ya la época donde tenía que entrar a la universidad. Todo el mundo pensaba, digo, pues va a estudiar literatura, periodismo, algo referente, porque yo siempre decía que lo mío era ser poeta. Pero más o menos que no lo tenía claro. Entonces decidí estudiar ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas, o sea, Nada que ver. una locura, todo números y tal. Ingresé a la universidad con muy buenas notas. En la universidad, me acuerdo, en la facultad, la gente se me acercaba porque veía mis notas, los exámenes. Yo siempre sacaba, creo que llegué a batir un récord en la universidad de haber conseguido los 2 primeros ciclos, todos los exámenes de todo lo que llevamos, trigonometría, álgebra, tal, las mejores notas, las notas más altas. Entonces se me acercaba para enseñarlas y tal. Y luego volví a cambiar mi chip, me llegó a cansar un poquito y cuando yo iba a la biblioteca de la universidad, empecé a llevar libros de poesía. Entonces la gente me veía con libros de poemarios y tal, empezaba a leer y tal. Y la gente, era como un bicho raro. Digo, este tío que hace leyendo a poesía, estudiando matemáticas puras. Y así fueron pasando los años y tal, que no llegué, no puedo decir que soy ingeniero de sistemas, porque solamente estudié 2 años. Ajá. Entonces 2 años, pues no te da tiempo. Y lo dejé, di un cambio drástico, lo dejé y me centré otra vez en la poesía. Yo digo, pues voy a escribir. Empecé claro, yo era muy astuto y decía, pues si quiero ser poeta, tengo que juntarme con poetas. Si quiero ser matemático, quieres ser cualquier profesión, tienes que empaparte, ¿no? Entonces me empecé a juntar, a visitar en Madrid recitales y tal, conocía muchísima gente y tal, y llegamos a formar un grupo de poetas así de mi generación que estaban empezando, y llegó un momento que ellos empezaron a publicar, pero yo no publicaba. O sea, yo escribía muchísimo. Pero cuando presentaba un concurso, me presentaba una editorial, a ver si me lo publicaban y tal, me decían que no, que no reúne, que no hay calidad y tal. Y entonces ahí me empecé a sentir un poco frustrado, ¿no? Y digo, madre mía, ¿qué hago? Pero yo quería seguir, yo quería, Constancia. sí, no, quería, y escribía. Y me acuerdo que conocí a una poeta ya mayor, que me dijo, yo te voy a ayudar. Ella ya publicaba, ya tenía muchos libros publicados y tal. Digo, te voy a enseñar, tú tráeme todos tus poemas y te los voy a corregir y tal, y a ver qué tal. Por suerte, empezó a leerme y me dice, pues yo esperaba tus poemas, pensaba que eran no tan malos, la verdad es que son buenos, me dijo. Para desgracia mía, esta poeta, que era un poquito mayor, enfermó y ya no podía quedar con ella y tal, y murió. Entonces ya me quedé otra vez como desamparado y digo, ¿qué hago? Digo, tengo a la generación de mis amigos que ya están publicando todos y claro, no le voy a decir, oye, dile a la editorial que me publica a mí. Claro. Claro, pero me dicen, digo, no, se lo puedo decir, pero no te lo voy a publicar si no estás, no son buenos tus poemas. Y así siguieron pasando los años y llegó al poco tiempo ya de dejar la universidad, un amigo me dice, vamos a ganar un poco de dinero. Y le digo,
voy a trabajar me dice un chico, en una empresa de limpieza. Me dice, una empresa de limpieza, están pagando bien, hay mucho trabajo. Era el boom del ladrillo aquí en Sí. España. Hacían bloques de pisos. Entonces esta empresa se dedicaba a hacer primeras limpiezas cuando luego entregaban los pisos a los dueños. Dice que no hay que estudiar, o sea, trabajar de limpieza es fácil, no hay que hacer ningún curso ni nada. Y entonces me metí con él. Me metí con él, estuvimos 3 meses ahí trabajando en una empresa y la verdad que ganabas bastante bien. En esa época ganaba bastante bien. Y yo digo, pues aquí, si no me resulta, ahí fue donde yo también hice un poco el chip. Digo, sí, porque era más o menos fácil, ganaba el dinero que no era mucho esfuerzo. Digo, pues si no me resulta, yo ya no quería volver a la universidad, si sigo trabajando de limpieza, puedo seguir escribiendo. Y luego pensé, yo digo, pues me daba cuenta de que la poesía no salía, no era como la poesía antigua que los poetas se hacían famosos. Hay poetas famosísimos, Sí. pero hoy en día, si tú me dices de ahora, poetas famosos, dime 5 nombres de poetas famosos de nuestra época. Es difícil para la gente común y corriente, ¿no? Sí. Porque si tú dices un escritor famoso, enseguida se te viene a la mente 1000 nombres, como pueden ser los cantantes y los actores, ¿no? Pero poetas no hay. O sea, tú dices, ahora yo me pongo a pensar, dime un poeta famoso que sea de mi edad, de mi generación. Me pongo a pensar, sí, hay uno que escribe muy bien, pero ha publicado 2 libros muy buenos, pero sales a la calle y tal, y la gente no lo conoce. Claro. Entonces fue ahí cuando decidí pasarme a la novela. Y digo, pues yo veía que la gente pues, lee más novelas, prefieren leer novelas. Y empecé a escribir una novela. De hecho, ¿la puedo enseñar? Sí, por Sí, supuesto. claro, vamos. Lo que quieras. Esta fue la primera novela que publiqué, Ni con Dios ni con el diablo, que es una novela dramática, muy dramática, que yo creo que tiene mucho de... tiene ficción, pero tiene muchas cosas mías y le gustó a la gente, le gustó. Javier, dentro de las novelas que tú escribes, ahora estabas describiendo que uno de los personajes es como que lo sientes muy propio. Entonces, tú en cada una de las novelas coges un personaje que sea tu preferido o que tú lo sientas como tal para luego desarrollar la historia a su alrededor. Sí, mira, te cuento. Cuando yo voy a escribir un libro, lo primero que hago es crear al personaje, ¿vale? No la historia. Mi forma de escribir, bueno, cada escritor tendrá su método. El mío es, primero creo el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el personaje tengo que saber si es zurdo, si tiene los ojos azules, si es calvo, si usa gafas, cómo se viste, cómo piensa. Todo eso lo tengo que tener clarísimo. Una vez que ya tengo claro cómo es ese personaje, ya empiezo y algún secundario importante, o sea, porque siempre hay 2, ¿no? Hay 2, mínimo. Y ya empiezo a desarrollar la historia, ¿vale? Pero no siempre es así. Por ejemplo, yo tengo una novela que es nunca lo pongo que es autobiográfica, pero sí esa novela está basada en mí íntegramente. O sea, todo lo que sucede en esa novela tiene, no el 100%, pero tiene un 90% que me ha sucedido a mí. La primera, que escribí, no. Esta casi el 80% es inventado. Pero la siguiente, que si puedo mostrar, ¿Cómo se llama? Claro. como esta. Sexo, sudor y lágrimas. Sexo, sudor y lágrimas. Pues aquí es un personaje que también empieza la historia desde muy pequeño, la cuento, y para desarrollar de cómo funciona el personaje a su adicción que tiene. Este personaje tiene una adicción al sexo oral, ¿vale? Y tiene una explicación por qué le pasó eso. O porque, digamos, me pasó a mí, porque esto sucedió. No sé si esto lo tengo que contar ahora. ¿A cuántos países llega este programa? Pues Que no nos censuren, ¿no? No. Que no nos censuren. Esto me pasó cuando yo era pequeño. Mis padres eran separados y nunca estaban. Mi padre nunca estaba y luego mi madre trabajaba y nunca estaba. Entonces mi madre pues tenía yo a una cuidadora.
¿vale? Ujú. Desde muy pequeño, de los 7 años, ella me cuidaba y entonces me iba al colegio, me recogía, me llevaba a casa, me ponía la comida y tal. Los deberes, me ayudaba con los deberes. De una chica muy joven, tenía pues a lo mejor 16, 17 años. Era una vecina que pues me ayudaba a mi madre. Y yo tenía en esa época pues a lo mejor 13 años. Y ella me ayudaba, me ayudaba. Entonces ya sabes cómo somos los chavales a esa edad, pues poco a poco va despertando, ¿no? Entonces yo siempre estaba con ella, más tiempo que con mis padres, Ujú. y yo ya sentía algo por ella, ¿no? Y ella también, porque ya tenía 16 años y entonces empezaba a despertar ella Sí, sus sus inquietudes, inquietudes sexuales. por así llamarlo. Y entonces, y yo, como leía mucho, y ella llegó un momento que me dice que quería hacer algo conmigo, ¿vale? No Ella hace falta que le yo expliques, quería hacer algo ¿no? conmigo. Sí, Y yo le di, yo tenía 14, 13 años. Entonces yo, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Digo, claro. porque ella ya había despertado, me sacaba 4 o 5 años y me decía, pues no vas a leer ni un libro. Me decía, me quitaba los libros. Me decía, enfadadísimo, me dice, me quitaba todos los libros y no vas a hacer nada. Y digo, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tienes que hacer esto. Y yo, como era más mi ansia, mis ganas de seguir leyendo novelas de escritores y tal, leer aventuras y tal, pues le hacía caso. Mira, ¿qué tengo que hacer esto? Y ya me decía, tienes que hacer esto. ¿Y qué era? Pero eso lo cuentas en el libro. En el libro. Bueno, Todo vamos esto a dejarlo sí. que la gente Sí, sí. lea Sexo, Sudor y Lágrimas, Sí, que ahí tiene la descripción de lo que has sí, sí, hecho, sí, sí. ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo te llega la inspiración? Bueno, ¿Estás siempre, y siempre que dices voy a ponerme a escribir, eres capaz? sí. Sí. Mira, yo desde que me levanto, yo por ejemplo, el mejor momento para escribir es por la mañana. 5 de la mañana, me despierto prontito, porque tengo la mente en blanco. Yo sé que hay escritores que por la noche escriben, y muchísimo, conozco muchos famosos, porque he leído muchas biografías, y ellos con una copita de whisky, un cigarro, y a las 11 o 12 de la noche, y se tiran toda la noche escribiendo. Y les cunde, o sea, les da para avanzar, porque yo tengo la suerte de que cuando me pongo a escribir, avanzo un montón. O sea, me pongo una mañana y en 2 horas a lo mejor me he escrito 10 páginas, que es mucho, ¿eh? Es Sí. mucho. ¿Y ya te despiertas con esa idea en la cabeza? Sí, 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 sí. A eso es lo que voy. Cuando yo me despierto por la mañana tengo la mente en blanco, en blanco. En cambio, si escribiría a partir de las 11 de la noche, ha pasado todo el día, he ido a trabajar, me he chupado un atasco, tal. Tengo la mente saturadísima. ¿Y qué lo que me apetece hacer? Verme una serie, ver una película, me gusta ver muchas películas de comedia, me gusta reírme mucho. Entonces yo dedico esa última hora de la noche antes de dormir a ver, o ahora que está de moda, eso lo hacía antes, pero ahora, por ejemplo, ya con el YouTube, me pongo podcast, me pongo cosas y tal, los escucho y tal, y ya me duermo, y ya madrugo y escribo. Ya ahí, y luego cuando voy por el coche, cuando ya salgo de lo que me preguntabas, cuando yo salgo ya de trabajar, o sea, cojo el coche, me voy camino a trabajar en Madrid, me chupo una hora, a veces hora y media, según donde vaya, por la hora punta, y mi mente está todo el rato pensando. Tengo la mala costumbre, que mucha gente lo hace, pero yo tengo la mala costumbre de no apuntarlo. Y últimamente me está fallando la mente, la memoria, que se me ocurre, mira, este personaje, este verso, voy a escribir este poema de tal y tal. Y me empiezo a escribir versos dentro de mi cabeza y yo me quedo pensando, brillantísimos, para mí brillantísimos. Y luego cuando ya ha pasado eso, lo voy a escribir y digo, la madre que me parió, se me han olvidado. Tengo un boceto un poquito en la mente, pero a veces no me salen tan brillantes y nada, tengo que buscar un método de poderlo, pero claro, estás conduciendo y tal, ¿no? Así que la verdad que sí que hago eso de... Yo todo el rato estoy pensando en crear. Soy muy creativo, soy muy creativo. ¿Y tienes alguna técnica para algún momento que a lo mejor no te haya venido la inspiración? Como por ejemplo, comentabas al principio que empezaste a admirar a Baudelaire y en esa época bebían absenta Sí, los autores. ¿Tú sí. tienes alguna, en el momento en el que digas, no me viene, ¿tienes algún truco? Algún método, ¿Algún quizás. No, no. Sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que cuando me tomo una cerveza o 2 cervezas, cuando sube un poquito, el alcohol te sube a la cabeza un poquito,
en ese momento me siento como más, se me ocurren cosas más brillantes. Eso lo he notado. Pero a lo mejor si me tomo la tercera o la cuarta cerveza ya no. Ahí ya, ahí está. No soy fumador, no me gusta tampoco una copa de whisky, pero sí, lo que dices tú, de que sí tengo la suerte de que de momento nunca he tenido un día de encontrarme con la página en blanco. Que eso es vamos, para los escritores eso es un miedo terrible, ¿no? De decir, voy a escribir y no se te ocurre nada. Entonces a lo mejor dices, pues nada, lo dejo ya otro día, otro momento y tal, ¿no? Y la verdad que no, que soy muy, muy prolífico en ese sentido. Javier, ¿hay un tema en común que tengas en todos tus novelas o tus poesías? ¿Hay algo que destaque? Pues ahora, en esta última época, en los últimos, cuando escribí esta novela, luego escribí otra. De hecho, voy a escribir una continuación de este tema sexual, pero luego he encontrado, se me ocurrió una historia de lo que quería contar esto un poquito porque me gusta mucho. Testamento. Hay un libro que he publicado que se llama Testamento y está escrita en 3 partes. Yo lo he bautizado con tomo 1, tomo 2, tomo 3. Este año en diciembre, va a salir el tomo 4, que es la última parte. Eso cuenta una historia que lo quise hacer un poco, es poesía, pero lo he querido hacer como si fuera novela, porque me sigue interesando que la gente siga leyendo poesía. Porque si sales a la calle, a cualquier parte de Madrid, sales a la calle, una esquina, pasan 10 personas y le preguntas, a cada persona le hace la misma pregunta. ¿Cuántos libros de poesía ha comprado usted en el último mes? O el último año. Te van a decir ninguno. Entonces, yo lo que quería era escribir una historia, testamento, una historia que la pueda leer la gente que lee novela y no se asuste y diga, no, esto es poesía, no lo compro. Entonces, está escrito esta historia, testamento, en forma de poesía, pero yo la considero casi una novela, porque hay un inicio, hay un desenlace y hay un final. Lo que pasa es que yo lo he hecho muy largo, ya he sacado 3 y ahora estoy terminando de escribir la cuarta parte, y cuando escriba esta cuarta parte, tengo una historia en mente para escribir una novela. Y lo que me preguntabas antes de un personaje, ¿cómo te inspira para un personaje? Pues este personaje ya lo tengo un poquito cómo va a ser. Y ya tiene 2 características primordiales. Este personaje tiene una fobia al paso del tiempo, a cumplir años. Eso se llama cronofobia, porque hay fobias miles. Hay gente que tiene fobias a las palabras, es increíble las fobias que puedes encontrar en el mundo. Pues este personaje tiene cronofobia, o sea, el miedo al paso del tiempo. Y me parece, no sé, interesante desarrollar una historia con un personaje, ¿no? que tenga miedo a cumplir años, a solo vivir de los recuerdos, del pasado. Y la historia, no sé de qué va a ir la historia. Si te digo la verdad, no sé de qué va a ir la historia. Pero el personaje ya lo tengo. Y también tengo el personaje secundario, que va a ser una historia, porque si no hay una historia de 2 personas, mínimo, o sea, no hay un desarrollo, ¿no? De que a lo mejor un amor o lo que sea. Pues la persona, en la secundario, que va a ser una chica, su característica principal es que ella, todo lo que contesta, o casi todo lo que contesta, lo hace con palabras o versos de canciones. O sea, tú imagínate cualquier canción, una canción de Camilo Sesto, una frase de la canción, y ella siempre contesta con esas canciones. Lo único que eso va a ser un trabajo largo, porque claro, yo no me sé todas las canciones del mundo. Mucha documentación. Sí, mucha documentación. Ahí tengo que investigar y claro, que también coincidir que lo que dice esa canción sea coherente a lo que dice el personaje. Claro. Y como a mí me gusta tanto la música, sobre todo gracias a mi madre, que yo cuando era pequeño, ella me ponía una emisora donde sonaban boleros. Y yo creo que por ahí también me vino la poesía. Boleros, ¿sabes que hay boleros que eran poemas? Claro. Boleros famosísimos, de gente muy, muy conocida. Y yo creo que por ahí, yo de pequeño, pues iba escuchando, no entendía, pero iba escuchando, y eso se te va quedando, te va quedando. Yo creo que por ahí también, aparte de lo que leía por mi padre, mi madre, sin querer, también me enseñó ahí a ser un poquito poeta.
Y hay tu personaje, que va a tener como característica la cronofobia, el miedo al paso del tiempo. Imagínate que tienes una máquina del tiempo. Sí. ¿Dónde viajarías y por qué? A ver, si yo tuviera una máquina del tiempo, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿vale? Si fuera yo del Atleti, seguramente viajaría a las 2 finales que ganó que ganó el Madrid al Atleti y cambiaría eso. Lesionaría a Sergio Ramos. Sí, 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 algo haría para que no sucediera, porque eso dolió mucho. Y aunque yo soy muy futbolero, no soy un anti. O sea, no soy un anti-barcelonista, un anti-atletista, o sea, no. O sea, soy muy deportista. De hecho, jugué mucho al fútbol. Luego os contaré un poquito la historia mi micro de futbolista, Microdeporte. que era muy bueno, que era muy bueno. Luego os cuento eso. Pero lo que me decías, una máquina del tiempo. A mí me gusta mucho la historia. Toda la época, todas las etapas que ha sido la historia de la humanidad me encantan. Pero hay una historia, una época en concreto, medieval. Me interesa mucho la época medieval. Digo los años 1300, 1400, que hubo una guerra, la guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra, lo que es ahora Inglaterra, y había un personaje que me fascina, que es Juana de Arco, que es alucinante la historia. Una niña que empezó a luchar con 13 años y a los 19 años la quemaron. O sea, tuvo 6 años de vida nada más. La quemaron en la hoguera porque decían que ella veía a Dios, ¿no? Y que no podía ver a Dios. Entonces la condenaron a la hoguera. Hubo un juicio, me acuerdo, que la historia lo que cuenta, y la quemaron. Entonces yo viajaría a esa época porque el personaje me gusta. O sea, un personaje que ha vivido 6 años y en esos 6 años evitó, o sea, prácticamente hizo ganar ella la guerra contra los ingleses. Entonces yo viajaría a esa época, solo un día, pero no puedo morir en esa época, ¿no? O sea, puedo volver, ¿no? Entonces yo llegaría después del juicio, porque no evitaría el juicio, lo quiero ser más espectacular, llegaría justo en el momento que la van a quemar, en la hoguera, la van a quemar y yo llegaría, se podría ir con moto. Sí. Sería con una moto de gran cilindrada. Sí. Iría con una moto de gran cilindrada, aparecería ahí y a lo mejor llegaría con un armamento, claro, estamos hablando de la época medieval, había ahí solo espadas de hierro y tal. Llegaría con un armamento especial con mi moto, así tipo Arnold ahí en la película de Terminator. Llegaría, o sea, yo, como me gusta tanto el cine y ser un poquito héroe, llegaría allí y la salvaría. Entonces, ¿qué cambiaría ahí? Hubiéramos ganado todo lo que ella hubiera vivido de qué es lo que hubiera hecho, ¿no? Si fue capaz de hacer en tan poco tiempo todo lo que hizo, hubiera sido genial. Aunque tengo que decir una cosa, luego se demostró, a los 2 meses me acuerdo que es que me he leído la biografía, a los 2 meses se repite el juicio de que la condenaron a la hoguera. De hecho, la gente cuando la condenaron tenían tanto miedo de ella que cuando la quemaron 3 veces. O sea, imagínate, la quemaron sus cenizas, la volvieron a quemar, porque pensaban que esta tía, ¿no? ¿Cómo podía hablar con Dios? Luego repitieron el juicio y la declararon inocente. Y luego, como ya sabemos, la canonizaron. Ahora es una santa. O sea, en Francia se celebra, hay un día, no recuerdo qué día es, que es el día de Juana de Arco. Y yo, pues lo hubiera salvado, yo qué sé, que a lo mejor no hubiera hecho nada, ¿no? Pero lo hubiera salvado. Pero luego, 200 años después, se demostró, no existía la esquizofrenia. En esa época nadie sabía, porque estamos hablando de 1400, 1300, 1400. En el año 1800 más o menos, se descubrió la esquizofrenia como una enfermedad. Entonces, lo que tenía Juana de Arco es que era esquizofrénica. Ella veía cosas, pero era porque estaba malita, ¿sabes? No era una bruja o algo que los inquisidores veían en ella, que era casi como el diablo. Entonces, imagínate pues eso, que estaba enferma. Estaba enferma. Y para terminar este tema, ella cuando luchó con una especie de soldado, un general, que la ayudaba a ella, pues era un tipo que mataba a mucha gente y tal. De hecho, se consideró a este tío, no me acuerdo el nombre, es considerado el que mató, o sea, ¿cómo se llaman estas personas que matan a tanta gente? El primer
asesino en serie, Ujú. ¿vale? Él fue el primer asesino en serie. Incluso cuando terminó la guerra, de los 100 años, que no fueron 100 años, fueron 106, pero lo redondearon, a él después ya no sabía qué hacer, ya no quería luchar, pero como estaba ya, digo, que habían matado a tanta gente, empezaron a desaparecer niños en esa época. Él ya tenía mucho dinero porque era un héroe, tenía propiedades, tenía castillos y tal, y empezó a desaparecer niños en la zona donde él vivía y tal. Entonces, claro, empezaron a investigar y dieron cuenta de que él era él, que incluso decía que se los comía. O sea, el tío estaba ya perdidamente loco. Ya. Y lo capturaron y lo condenaron. ¿Y tú sabes cuál fue la condena que le pusieron? O sea, que es alucinante que uno se pueda imaginar que eso pueda pasar hoy en día. Lo condenaron a muerte, pero a 2 muertes. O sea, mientras lo ahorcaban, lo metieron en la hoguera. O sea, tú imagínate en la época medieval cómo era que Tal tremenda. cual. O sea, lo estaban ahorcando y a la vez que lo estaban ahorcando, lo estaban quemando. Qué O sea, que bueno. fue tremendo, A tremendo. esa época volverías. A esa volvería, Exacto. pero siempre y cuando, claro, tener la seguridad que voy a volver, porque imagínate que no vuelvo. Me coge un espadachín ahí y ya. Tal cual. Sí, Javier, en cuanto a tus libros y tus temas, sí que hemos visto, o nos has comentado de que tú buscas inspiración un poco en cosas que te han pasado, ¿no? Eh, ¿Dónde buscas esa inspiración? ¿Hay lugares a los cuales tú has ido, has investigado, has hecho un estudio, te han llamado la atención para que puedas desarrollar alguna historia o algún Sí, poema? sí. Pero esto es cotidiano. O sea, por ejemplo, yo un día normal termino de trabajar, me entro a un restaurante a comer. Lo que soy yo es muy observador. Entonces me siento a una mesa, estoy comiendo tranquilamente y estoy observando todo a mi alrededor, todo lo que sucede. Desde cómo entra una persona, está lloviendo en la calle, desde cómo entra una persona y de la forma como deja el paraguas, cierra el paraguas y tal. A mí eso algo me va a decir. Entonces todo eso lo guardo. No lo escribo, lo guardo. Y luego ya una vez que mi cerebro un poquito se ha, digamos, ordenado, ya me siento y hay una historia que, un momento, una escena que quiero recrear en una novela o un poema, me viene a la mente. No lo describo tal cual, la señora deja el paraguas, no digo eso, pero hago una similitud en verso y me sale. Pues, lo principal es que soy muy observador, pero de cualquier cosa, ¿eh? De un mínimo detalle, de cómo se cae un cigarro al suelo, cómo cae, o el viento, lo que sea. Todo eso me inspira, todo. Javier, hemos leído Detrás de las Flores, nos pareció una novela bastante atractiva. Sí que el personaje se llama igual que tú. Mm. Entonces, ¿qué hay de...? Ahí tenemos un 90% de Javier Livio, tenemos un 80% o donde, y aparte la historia también es bastante realista, es bastante candente, por Sí, decirlo de sí, alguna sí, sí, manera, sí, ¿no? sí. Bueno, os cuento. Esta historia ha dicho 90%, yo diría un 95% de verdad. Muéstranos el libro que lo encontramos en Amazon, seguro. Este de aquí, Detrás de las Detrás de flores. las flores. Pues esta historia hice un poquito de investigación. Es la parte que, digamos, el 5% de que no es real, que luego me lo inventé. Entonces, este es un personaje que va a los sitios, a los locales swingers, los locales de intercambio de parejas. Ujú. Entonces yo quería saber cómo funcionan todos esos personajes, porque es gente común y corriente, es un mundo, ¿eh? Sí. Yo me quedé alucinado cómo funciona esta gente, porque esta gente, te pongo un ejemplo, que he conocido y te dicen, los dos están casados, médico y ella es médica, hacen su vida, tienen sus hijos, pero llega a las 9 10 de la noche y los dos se van a un local de intercambio. Entonces tú lo ves entrar, la gente, entonces entra, yo le digo, o la gente que le habla de ellos, mejor dicho, la gente que le habla de ellos, digo, ¿esta gente qué vida pueden tener? Digo, que entran aquí, hacen una vida tan amoral, ¿no? De que entran, se van con cualquiera, hacen intercambio y tal. Pero no, esta gente lleva a sus hijos al colegio, son profesionales y tal, y luego tienen su vida oscura y tal,
pero que es su vida, que lo pasan bien, disfrutan, no hacen daño a nadie. Y a mí me sorprendió la cantidad de gente. Pues yo primero lo que hice fue metí hay muchas páginas web de locales, o sea, el local, cada local, en Madrid hay 2 o 3, en Andalucía hay más, ahí hay más perversión, hay más locales ahí que me quedé alucinado. Incluso había gente que hacen quedadas y casi todos venían de Andalucía. Pues yo me metí a la página web de un local conocido aquí de Madrid y ellos tienen una especie de chat, de foro. Entonces la gente dice, el local dice, este sábado tenemos la fiesta de mascarillas o la fiesta de las toallas, que le llaman. La fiesta de las toallas, ¿qué quiere decir? Que toda la gente entra al local, tienes unos vestuarios enormes, la gente se quita la ropa y solo se queda en toallas. Entonces todo el mundo andando en toalla, desnudo con toalla. La fiesta de las toallas. Entonces, pues más fácil el intercambio, ya no tienes que quitarle la ropa a la chica ni al chico. Y en la página está pues anunciando, ¿no? Y tiene lo que decía un foro donde la gente, las parejas, casi todas son parejas. Ahí, eso sí, ahí si tú vas solo, o sea, si tú entras solo, un poquito que te discriminan. Porque claro, este se quiere aprovechar, que que el otro, o te dice, no, yo tengo pareja, sí, pero demuestra lo que tienes pareja, una foto en común y algo. Pues claro, está el típico listillo que dice, no, yo voy a este local y me lo voy a pasar bomba y tal. Y una vez que hay confianza de que ya que están apuntados, ya son parejas, dicen, ¿cuándo quedamos? ¿A qué hora vas a ir y tal? O sea, con una facilidad, o sea, una naturalidad tremenda. Sí, quedamos en tal sitio y tal. Si queréis, quedamos en tal sitio de Madrid, tomamos unas copas y luego terminamos en el local. Ah, sí, yo me apunto y tal. Se juntan 2, 3, 4 parejas y tal. Y luego están los típicos que una vez que ya estás dentro del local y hay afinidad, dices, se pasan los teléfonos y oye, que mis hijos ya son grandes y si queréis un fin de semana, hacemos una fiesta en mi casa. Y ahí son modas, Claro. ahí ya una perversión. Y quedan. Y así yo he conocido muchísima gente, pero muchísima gente. Y luego también quería meter en el libro el BDSM, ¿sabes? Esto de que hay, bueno, no tanto esto de que lo vemos lo típico que te pegan, o sea, la sodomía y todo eso. Me conocí a una chica que su pareja era otra chica, que eran lesbianas. Y me hice todo esto a través del foro. Y ya yo le confesé y le dije, oye, mira que estoy escribiendo una novela y quiero saber cómo funciona lo del BDSM, que no me queda muy claro. Me dice, pues me dio un archivo PDF para que me descargara digamos, el manual que tienen ellos, una Biblia de ellos. Y es alucinante todas las normas que tienen. No me lo leí entero, vi un poquito, yo prefería preguntarle a ella. Y siempre hablaba con una, ¿no? Y, por ejemplo, Cristina, ¿no? Pero, Cristina, ¿puedes hablar? Sí, 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 tal. Y le preguntaba cómo funcionaba, qué hacía, todo eso. Entonces, ella siempre era, ahí lo del BSM siempre hay un esclavo y el jefe, digamos. Entonces, el jefe tiene que hacer todo lo que diga la esclava. Y la esclava no puede decir ni pío, ni pío, ni pío. Yo un día le llamo y yo quería saber, a ver si es verdad eso, ¿no? Llamo y digo, ¿y está ahí tu chica? Sí, sí, está sentada conmigo. Digo, ¿puedo hablar con ella? Y ya se quedó así pensando en mí. Claro, porque son un poquito así recelosa, ¿no? Y le digo, pensó un poquito y dijo, vale, le voy a dar permiso. Me dijo, le voy a dar permiso que pueda hablar contigo. Y habló y ya se puso ella y claro, le pregunté y ya más mi curiosidad, digo, a ver si la está maltratando o algo, ¿no? Le pregunté, digo, ¿pero tú aceptas a que tú no puedas hablar? O sea, ella a lo mejor salía en una reunión de amigos, tal, y le decía, digo, tú no hables hasta que yo te diga. Si yo te doy permiso, hablas. Y eso me parecía, pero claro, es que es su mundo. O sea, esa es su vida. Claro. O sea, me quedé alucinado. O sea, ella le digo, no, si yo no estoy obligada, yo soy su esclava. Y lo llevo bien, o sea, me gusta hacerlo. Si ella me dice, a veces me porto mal, me dice, pues ahora vas a hacerte un perro. Y le pone el collar y por toda la casa la pasea como un perro. Y yo lo hago porque me gusta. O sea, me quedé alucinado con ese mundo. Sorprende. Entonces, yo hice mucha investigación para la novela, descubrí los locales, luego los vi en persona los locales, pero a la hora de escribirlos ya los hice a mi manera. O sea, primero vi cómo eran y luego ya metí ahí un poco de ficción, ¿no? Para hacerlo un poquito, yo que sé, más literario, cómo eran y tal. Y en la novela, pues lo cuento tal cual.
detrás de las flores es lo que plasma todo este mundillo o tenés otro que lo describa más? Tengo este un poco y tengo el de Sexo, Dolor y Lágrimas, que también hay un poco de ello, que esas son las dos únicas novelas que hablan de ese tema, que son muy sexuales. Yo no digo, yo nunca digo, cuando me preguntan, digo, ¿esas novelas son eróticas? Y digo, no, no son eróticas. Para mí el erotismo es algo sensual, es algo que más allá. Para mí son novelas sexuales, sexo puro. Más Sí, explícitas. sí, sí, sexo puro. Ojo, yo en esta novela nunca, y mira que no es que es difícil, yo porque he leído muchas novelas sexuales y todo el rato, no sé si se puede decir polla, coño, esto que el otro, No sé. palabras malsonantes. Ujú. En cambio yo no utilizo ninguna palabra para dirigirme, para hablar de cierto tema del cuerpo humano, digamos, y tal. Yo lo digo de una forma sutil, más que suene más literario, no grotesco. Porque a mí me gusta leer, y, o sea, cuando yo leo un libro y todo el rato me están diciendo palabras grotescas, Correcto. dejo de leer, lo dejo de leer porque no me atrae, no me atrae, no me atrae. ¿Y cómo empieza a escribir Javier Muñoz Livio? A ver, os había contado lo que leía mucho, ¿no? Me pasaba, vamos, he hablado con el castigo de mi padre y tal, y empecé a escribir. Cuando ya vino la etapa de que ya había leído tanta poesía y yo quería ser, lo que había dicho antes, un poeta maldito, porque era un poeta rebelde, un poeta rebelde. Entonces yo me quedé pregnado de Baudelaire, ¿no? Me encantaba cómo escribía, cómo definía el amor. Y bueno, para que la gente no sabe lo que es un poeta maldito es, nació en Francia, fueron 3 o 4, no fueron más en la historia, 4 en esa época, que ellos escribían, eran autodestructivos. O sea, el típico bohemio, pero que estaban todo el día alcoholizados, renegaban de todo, de la sociedad, de la aristocracia, de la burguesía, renegaban de todo, de la moralidad. Digo, estos reyes que nos gobiernan, pero son más amorales que nosotros. Entonces ellos escribían sobre eso. Estaban todo el día bebiendo y tal, y renegaban de la sociedad, ¿no? Entonces yo los leía a ellos y a mí me encantaba cómo contaban esa historia, me encantaba. Entonces yo quería ser como ellos, escribir. Entonces empezaba a escribir, pero no me salía nada digno, o sea, nada, no, porque también era muy joven y a lo mejor ellos ya habían vivido más experiencias y tal, y a mí no me salía nada. Entonces, esos fueron 3 o 4 poetas que se hicieron famosos, luego pasaron 10 años más, perdón, 10 no, 100 años más para que naciera otro poeta maldito que se llama Charles, no sé si lo conoces, ¿Charles? ¿Qué? Bukowski. Ah, no. Le conozco, pero Sí, sí, no no la has lo he leído. leído. Bukowski, ¿no? Me he dicho Bukowski. Hmm. Pasaron 100 años después de este poeta maldito para que naciera este poeta. Y este poeta también, igual, es considerado el nuevo poeta maldito. Igual, se emborrachaba, escribía, renegaba del amor y tal. Él decía que cuando él no creía en el amor, y decía, si yo me enamoro de una mujer, pero solo puedo estar con ella poco tiempo, porque después de convivir con esa persona la voy a odiar. Entonces yo quiero estar con una mujer cierto tiempo, caducidad, porque luego la va a terminar odiando. Entonces estaba con otra mujer. Y así, ese era su pensamiento. Y tiene unas frases, él ha escrito de todo, ha hecho novelas, ha hecho crónicas y poesías, y luego tiene muchas citas, que casi un libro entero, que tú lees sus citas de cómo él pensaba, y eso a mí me enamoró, me enamoró. Entonces, llegó un momento que pensé, si han pasado 100 años que nació Baudelaire, el primer poeta maldito, Bukowski, el segundo poeta maldito, otros 100 años. El tercero tengo que ser yo, porque han pasado casi 100 años. En 2024, 2025, creo que el 2025, van a ser 100 años de que nació Bukowski. O sea, han pasado 100 años ya. Digo, tengo que serlo yo. Pero claro, si no soy capaz de alcoholizarte. Claro, de alcoholizarme y de ser tan drástico en los versos, porque tiene a Bukowski lo denominaron el realismo sucio. Su forma de hacer poesía, su corriente era realismo sucio. O sea, vamos, criticaba todo, pero lo hacía de una forma poética que la gente le seguía.
la gente le leía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la- Y a ti, perdóname que te corte, y a ti en este caso, digamos, si consideramos de que vas a ser el siguiente poeta maldito, ¿hay algo que te falta en el cual tú digas, yo todavía escribo con cierto respeto que ellos no tienen, escribo con ciertos complejos que ellos lo han Sí, sí, perdido, sí, sí. igual tengo que quitarme esa máscara, ser libre, decir lo que realmente pienso? ¿Hay eso en tu interior? Pues mira, cuando termino un libro, y yo lo releo mucho para corregirlo y tal, ¿no? Hay que dejarlo reposar, luego leerlo mucho y corregirlo y luego ver a ver qué tal ha quedado. Yo cuando termino un libro, hago todo ese proceso y digo, Mi frase última es, no puedo escribir mejor. Para mí este libro es el mejor. Para mí. Lo que pasa que luego no causa el mismo efecto en la gente. Entonces ese es mi pequeño fracaso. Pero luego termino ese libro, digo, no puedo escribir otro. Este libro es el mejor que voy a escribir. Pero luego escribo otro y termino y digo la misma frase. Lo termino y digo, este es el mejor libro que he escrito. Pero yo me quedo con eso. O sea, que luego que no funcione en la gente, en el público, pues sí, te da rabia, ¿no? De que no ha funcionado, pero bueno, yo a veces mis poemas los releo mucho, me gusta releerlos, como tengo muchos autores que tengo de cabecera, que lo tengo en la mesita de noche y los releo, Oscar Wilde, César Vallejo, es los que releo mucho. Y a veces releo los míos y digo, incluso a veces me ha dado la sensación de decir, digo, esto lo he escrito yo, de verdad, porque me ha parecido tan brillante que digo, esto lo he escrito yo. Y ese es el consuelo que me queda, porque digo, no ha llegado a esa pequeña masa, digamos, ¿no? No quiero un superventas, pero una pequeña masa y tal. Ese mismo me pasa con la carrera que dejé os contaba antes, de ingeniería de sistemas. Yo cuando dejé la carrera, hace unos años me quedaba el consuelo de decir, investigué y miré, ¿cuánto gana un ingeniero de sistemas trabajando en una empresa? Y lo pone, es que Google lo pone, o sea, me queda alucinado y lo pone. Y pone que gana, cuando eres novato, digamos, que eres nuevo, que eres recién egresado y empiezas a trabajar, ganas 17 euros y pico la hora, trabajando para una empresa. Y luego, cuando ya tienes un cierto nivel, ya tienes una cierta experiencia, tu hora sube a 23 euros. Y ya está, ya no sube más. En una empresa. Otra cosa es que tú ya montes una empresa de diseño, de lo que sea, y ya empiezas a ganar más dinero. Entonces yo veía, digo, 17 euros y 23 euros. Yo a la gente que trabaja para mí limpiando, le pago 20 euros la hora. Yo le digo, más que un ingeniero. Más que un ingeniero. Entonces, ¿qué hago? Pues me consuelo con eso. Yeah. Está mal, porque no he querido... Porque a lo mejor si hubiera terminado la carrera de ingeniero, a lo mejor con la creatividad que yo tengo, porque también puedes dedicarte a los videojuegos, un ingeniero de sistema también puede hacer, sobre todo, y esto que proteges a las empresas, ciberseguridad, un ingeniero también lo puede hacer. Si hubiera terminado la carrera, a lo mejor me hubiera terminado dedicando a eso y a lo mejor me hubiera forrado, ¿sabes? Hubiera montado Bueno, mi pero empresa de ciberseguridad y a lo mejor me hubiera forrado. Pero claro, mi empeño era la poesía y ya está. y lo sigue Y siendo. sí, Y no por eso no puede llegar a triunfar no. uno de tus libros. De hecho, llevo con este último son 4 años que he dedicado a escribir Testamento, lo que contaba, que es un libro de poemas que parece una novela. Pues esta historia que a mí me sigue pareciendo brillante, es muy poética, y esperemos que algún día, ahora con la cuarta parte, saque todos juntos y la gente lo pueda leer completa la historia y guste y enganche y venda mucho. La historia es muy poética y la cuento rápido. No voy a hacer ningún spoiler. Es una pareja, ¿vale? Un chico joven de 20 años, ¿vale? Conoce a una chica de 40. Previamente, esta chica de 40 había estado con mi padre, habían sido novios, ¿vale? Pero mi padre se enamoró de otra chica y tal, se fue a vivir, yo esto lo cuento en el libro, se va a vivir a Barcelona y la deja. Y yo me quedo a vivir en Madrid. Y esta chica era muy, digamos, una chica fácil, digamos, o sea, se iba con cualquiera, ¿no? Que por eso mi padre la dejó, porque se enamoraba de uno, con otro, estaba con una, se iba de fiesta, se acostaba con otro y tal, ¿no? Entonces ella, no sé qué pasó, que conectamos en una fiesta, me acuerdo, de Lavapiés, esto es real, en Lavapiés, nos conocimos ahí
y entre una cerveza y tal, pues nos enrollamos. Y ya, claro, yo, un chico de 20 años, la chica era espectacular. Digo, madre mía, y digo, yo no pensé ni en mi padre ni nada, que la había traicionado, porque yo sabía la historia, que mi padre se había ido, pues se había enamorado de otra persona y tal, ¿no? Y yo, empezamos a salir, ¿no? Pero es que ella, cuando salía conmigo, seguía quedando con sus otros amigos. Le llamaba y que quedamos y tal, voy a tu casa. Me dice, no, que he quedado con un amigo y tal. Y nos vamos el finde. Yo sabía que se iba con otro y está. Pero claro, yo con 20 años, pues ¿qué iba a hacer? No le iba a obligar a nadie. Digo, ya, yo esperaré mi turno. Como estaba tan enamorado y me gustaba tanto ella, eh, yo le decía, vale, no te preocupes, ya quedamos, cuando tengas un hueco quedamos. Y yo esperaba paciente. Hasta que un día ella, no sé, que se medio enamoró conmigo y empezamos a quedar más veces, más veces, más veces. Y dejó de quedar con sus amigos hasta que ella dijo un día, vente a vivir conmigo. Yo había pasado un año ya, poco, y yo, claro, como loco, me fui a vivir con ella. Yo seguía estudiando, seguía con mis cosas, seguía escribiendo y tal. Y llega un momento, es que esto es lo bonito de la historia, que llega un momento en que le dice ella a él, dentro de 20 años, ella ya tenía claro que iban a estar juntos, ya no iba a estar con nadie más. Ella me dice a mí, ¿no? Dentro de 20 años te voy a dejar. Y yo digo, ¿pero por qué? Tú vas a tener, me dice ella, yo voy a tener 60 y tú 40. Yo no voy a, tú con 40 años puedes rehacer tu vida, puedes tener una vida y tal, y con 60 yo no voy a poder, o sea, ella lo puso como dramático, ¿no? Diciendo, voy a ser una vieja y ya no voy a poder estar contigo, no me vas a querer y tal, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue, faltan 20 años, yo en 20 años la voy a convencer. Cuando ya tenga 60, va a estar, porque ya no hubo hijos, tengo 20 años para convencerla de que cuando llegue esa fecha, no me va a dejar. ¿Qué pasa? Que llega esa fecha, coge sus maletas y se va. Se fue a Valencia, se fue, más que tenía mucho dinero, me deja la casa, te dejo todo, todo para ti. Yo me voy a Valencia y ahí te quedas. Y ahí empieza, más o menos, esto es el preámbulo de la historia, que es esta que os enseño, Testamento, que aquí vienen los 3 tomos. Este es el preámbulo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A partir de aquí, el personaje, yo empiezo a narrar todo en forma de poesía, todo lo que voy sufriendo, de que ella me ha dejado, porque me ha dejado, y mezclo todos los recuerdos, el pasado, todo lo que he vivido con ella. Tú imagínate que no me ha dado tiempo para contar, mira, para contar todo, aquí cuento todo lo que he vivido, aquí ya cuento que estoy solo, o sea, ya se fue. O sea, yo no cuento los 20 años que vivimos juntos, no. Yo cuento lo que estoy viviendo cuando ella se ha ido. Entonces, como yo soy muy dramático Tus también. sentimientos. Sí, exacto. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, para mí, este libro es una elegía. O sea, yo lo que cuento es un gran poema. La elegía, ¿sabes? Que es una parte de la poesía que cuenta la tristeza que tú sientes cuando una persona ha muerto. Entonces, para mí esto es una elegía. Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que imaginarlo para que salga algo perfecto y poder escribirlo. Entonces, ¿qué le hago? ¿Qué hago? Voy al cementerio, hablo con el digamos, el que lleva al cementerio, no sé cómo se dice, Cuidador, el sí. cuidador y tal. Le digo, oye, hay una tumba de una mujer vacía, o sea, que nadie le lleva flores. Me dice, sí, hay una tumba que la trajeron, porque llevaba muchos años, hace 30 años, y le llevaron sus familiares flores y después desaparecieron y esta tumba nunca recibió flores. Digo, pues esa tumba es para mí ahora. Ahora yo voy a ir todos los días a llevarle flores. Y el tío me mira así con cara, digo, ¿pero por qué vas a hacer eso? Y le conté la historia. Ya nos hicimos muy amigos y yo todo esto lo cuento, esa parte la cuento. Digo, es que perdí un amor después de 20 años, le conté la historia, me ha dejado y tal, y estoy fatal. Así que lo que voy a hacer ahora es que esa tumba es como si fuera ella. Y voy a venir todos los días a llevarle flores, a sentarme en su tumba y a escribir poemas. Y ahí cuento pues toda esa historia. Javier, ¿tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de los inicios de tu futura profesión? Porque seguro que te vas a terminar dedicando a esto. Pues mira, tengo una anécdota que curiosamente no la he escrito, una anécdota que me pasó con 14, 15 años, la verdad que es una anécdota muy cinematográfica, es para llevarla, yo la imagino para llevarla a una película y quedaría espectacular. Pues esto sucedió cuando ya mi padre ya no me castigaba,
ya pasó esa etapa, pero él me daba, porque siempre quería tener más libros, él me daba dinero. Pero sale una colección de tal y tal, entonces él me daba dinero. Entonces llega un momento en que ya en el colegio, ya con 14, 15 años, pues ya se empieza a quedar con los colegas y tal, ¿no? Entonces te vas a tomar una Coca-Cola, una cualquier cosa, y necesitas un poco de dinerillo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que esto, no sé si será un delito, ¿vale? Y engañar a mi padre, le inflaba los precios. Entonces, le decía, este libro cuesta, vamos a ver, 15 euros. Esta colección me ha costado 120 euros. Entonces le vendía 30, 40 euros más. Entonces yo a esa edad era un chaval que me iba al colegio todos los días con 20 euros en el bolsillo. 20 euros. Tú imagínate un chaval con 20 euros en el bolsillo. Yo iba, los colegas, pues les invitaba pues, a un bocata, nos íbamos a... Entonces, un amigo me dice, vamos a jugar billar. Yo digo, pues vale, vamos a jugar billar. Nos fuimos ahí, teníamos un grupillo, nos fuimos a jugar billar y me gustó tanto que íbamos casi todos los días y se me daba súper bien. Jugaba muy bien, muy bien, muy bien. Pero para esto antes había otro grupillo de alumnos del colegio ya más mayores que a mí, yo siempre era un defensor, yo siempre me pegaba, yo te digo que siempre veía algo injusto y tal, pero estos tíos eran más grandes y ya me imponían un poco. Y cuando llegaba esto, uno que era el que con el que más hablaba, que era, digamos, el jefe de ellos, digamos, el de la pandilla, se llamaba Luis, llegaba y sabía yo que tenía dinero, porque yo invitaba a todos, les ponía, pagaba todo, me pedía que le dejara dinero. Entonces yo, para no tener problemillas y tal, pues sí, le daba 5 euros, 10 euros, ¿no? Bueno, en ese tiempo eran pesetas. Y siempre jugábamos billar, ¿no? Va, nos quitaban, no, esta mesa ahora es nuestra. Nos quitaban, siempre vamos, abusaban de nosotros, vamos, hacían un poquito de bullying, ¿no? Hasta que un día, yo como leía tantos libros, digo, no, esto lo tengo que parar. Lo tengo que parar y lo tengo que... Entonces yo pensé, digo, lo tengo que humillar delante de sus colegas. Entonces un día estábamos jugando billar y aparecen ellos. Va, nos quitan el bocata, nos quitan la Coca-Cola, nos quitan todo esto, la mesa es nuestra y tal. Y le dije yo, un acto de valentía, le dije, oye Luis, vamos a hacer una cosa, porque yo estoy cansado, le dije, que siempre hace lo mismo y tal, yo no me quiero pelear, no queremos pegar y tal. Hacemos una cosa, jugamos una partida de billar, ¿vale? Si tú me ganas, vamos a mantener igual lo que estamos haciendo. Yo te voy a dar, cuando tú me pidas dinero te voy a dar y tal. Pero si yo te gano, me dejas de hablar. Tú y tus amigos no nos vas a decir la palabra, nunca me vas a pedir nada y tal. Es más, si me llegas a ganar hoy, si hoy me ganas, todo lo que te vas a beber para emborracharte, hoy te lo pago. Y claro, se le abrieron los ojos, dijo, le voy a ganar seguro. Y encima me voy a emborrachar. O sea, claro, dijo, enseguida aceptó. Le digo, ¿pero tienes palabra? Le digo, sí, tengo palabra. Vale. Y le digo, es más, para que veas para que me creas y que seguro que me vas a ganar, yo voy a jugar con una mano. Dice, al billar, yo voy a jugar con una mano. Jugamos una partida, jugamos a bola 9, no bola 8, bola 9, que es el que me gusta más jugar bola 9, porque digo que era buenísimo. Yo ya tenía una experiencia y jugamos con una mano. Todos sus colegas mirando, mis colegas mirando, asustados, acojonados. Y le gané. Y ¿sabes? Le gané, pero con cierta claridad. Porque yo digo que era buenísimo. Yo jugaba con una mano, ponía el taco, hacía así, luego quitaba la mano, o sea, primero centraba la bola, coloquía el efecto donde tenía que colocar y tal, luego quitaba la mano y ya hacía el golpe así. Todos los tiros así. Primero colocaba la mano, porque si no, imposible, o sea, es más difícil. Tenía que poner el taco en la parte de la bola donde si quería la bola traérmela, meterle el efecto, lo que sea. Le gané. Desapareció 2 años. A lo mejor me acuerdo de verle una vez, pero no iba a los sitios donde íbamos nosotros y tal. Entonces, ¿qué le ha pasado a este tío? Me acuerdo que jugaba muy bien al fútbol. Le decían allí en el barrio Luisinho, en Alcobendas. Luisinho, es que era buenísimo. A lo mejor se ha ido a otro país a jugar, no sé qué. Pasaron los años, 4 o 5 años, nosotros ya tenemos casi 20, ya íbamos a las discotecas y tal. Y hay un garito en Alcobendas que se llama Los Cuatro Puntales, que era un amigo que es que le gusta mucho el flamenco, nos llevó, ¿vale? Digo, venga, que os va a gustar el flamenco, mucha rumba y tal, os va a gustar y tal. Digo, venga, vamos, nosotros ya nos tomamos nuestra cervecita, cigarrito, el típico, con 18, 19 años, y en la puerta estaba Luis, que ella con los mismos amigos. Y uno de ellos me dice, espera, Javi, ¿qué pasa? Digo, está Luis ahí.
no nos va a dejar entrar, encima va a ser que paguemos, que no sé Pero qué. de portero estaba. No, iba a Ah. entrar, iba a entrar. Y yo digo, ese tío tiene palabra, y no nos va a ser problema. ¿Vale? Este tío estaba fumando ahí con sus colegas y tal. Vamos. Digo, no, que ahora seguro que también nosotros tenemos que pagar y tal. Y yo, pues no, que vamos. Fuimos, el tío llegué, me dio la mano, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y digo, ¿qué tal estás? Digo, bien, o sea, todo muy amable, ¿sabes? Me gustó, digo, eso de que ya lo que me había hecho y lo que él había reconocido que le había ganado, que había hecho. Digo, ¿qué vais a entrar aquí? Sí, vamos a entrar, que aquí tengo un amigo que le gusta el flamenco y tal, vamos a entrar. Ya entramos todos juntos. Y más o menos que de cuando en cuando pues se me acercaba y charlábamos, ¿no? Estábamos tomando una cerveza y me dice, me tienes que dar la revancha. Me dice, cuando quieras. Y yo miré así rápido, y no había mesa de billar, pero había un futbolín. Me dice no hay mesa de billar, pues otro día nos vamos al local de siempre y jugamos allí. Me dice no, al futbolín. Y yo al futbolín sí jugaba, pero no se me daba tan bien. Y ya por hacerle un poquito la gracia y tal, damos ya con unas cervezas y tal, ¿pero qué te quieres apostar? Me dice, no quiero apostar nada. Quiero ganarte. Quiero ganar. Quiero que, ¿sabes? Un poquito como liberarse, ¿no? De que la había humillado. Claro, recuperar mi autoestima. Y él todo el rato estaba así, y me dio la mano y tenía la copa así, ¿no? Entonces se pone, ya acepté el duelo, se pone allí, yo me pongo aquí en la mesa y coge aquí, echa la moneda y le digo, no, tú juegas con las dos manos. Y le digo, yo juego con las dos manos y tú juegas con las dos manos, no juegues con una mano. Me dice, no puedo. Se saca y se había perdido la mano en un accidente. No. Sí, había tenido un accidente, por eso había estado fuera y tal, porque habían hecho un injerto, no sé qué, movidas y tal, por eso había desaparecido. Digo, ¿qué te ha pasado? No, un accidente con el coche y tal. Y me dice, pero vamos a jugar. Me dice, no. Digo, no, es que con una mano no me vas a ganar, tío, con una mano no me vas a ganar. Vamos a jugar. Y ese tío se había especializado en jugar con una mano. Jugamos y me ganó. Te ganó. Mis colegas estuvieron toda la noche vacilándome. Digo, ¿cómo te ha podido ganar un manco? Pero ¿cómo te ha podido ganar un manco al futbolín? Y me quedé yo, te juro que lo pasé un poquito mal porque, bueno, eso no sé, digamos que me gusta esta historia porque es un poco una justicia poética, ¿no? Sí. De que yo le gané con una mano y él me ganó con una mano y al futbolín. Y la verdad que en el fondo me molestó, pero la verdad que me encantó. ¿Y has pensado en llevar esta historia? Sí, nunca lo he contado en ningún libro, pero quiero contarlo, sí, quiero contarlo. Vale, Javier, y entonces, para la gente que todavía no ha empezado a leer Javier Muñoz Livio, Sí. ¿qué libro le recomiendas? ¿Cuál es para ti tu obra maestra? Yo considero... tengo 3 novelas publicadas y tengo muchos relatos publicados. Bueno, puedo enseñar. Sí. Mira, todos estos libros de aquí son, mira, estos nuevos narradores. Aquí aparecen muchos autores. Bueno, esta es la parte 2 de Testamento. Esta es la parte 1. Esta es la parte 3. Y estos también son... Aquí aparecen poemas míos. Este también en el segundo encuentro de poetas del 2011 en Segovia. Aquí aparecen varios autores. Esto también de varios autores. O sea, no es que haya publicado todos estos libros. Hay un poquito de trampa, pero aparecen poemas míos, poemas y relatos. Entonces, si tú me preguntas qué recomendaría, yo le tengo mucho cariño a la primera novela que escribí, esta, Ni con Dios ni con el diablo. De hecho, hace poquito, hace 3 meses, me encontré con el archivo en el ordenador de la novela. Y me quedé pensando, digo, ¿y si la vuelvo a editar, pero la vuelvo a reescribir un poquito con todo lo que ya, porque han pasado muchos años, he aprendido un poquito, ya tengo más experiencia y tal, digamos como una remasterización, ¿no? Y guardé el archivo, lo saqué y lo guardé en un sitio que esté un poquito visible en mi ordenador para hacerlo. Entonces yo en un futuro lo quiero hacer. Entonces yo este libro recomendaría el primero y luego recomendaría este, Testamento, que me encanta la locura que hago al escribir, todo el rato viviendo de los recuerdos, de por qué me dejó y tal. Y la verdad que me encantó y me gustaría leer al menos una página. Claro. Una página. Entonces, como no quiero decir, no, bueno, ahora va a leer su
el mejor poema que hay en el libro. Pues no. Aquí puedes hacer lo que quieras, siéntete Mira, libre. os cuento una cosa, ¿cómo lo hacemos? Este libro tiene 300, me parece 320 o por ahí, 308. Entonces, yo os pido que me digan un número, por ejemplo, tú, del 1 al 3. 2. 2. Dime un número del 1 al 9. 9. 9. Vamos 29. Termino contigo. Otro número del 1 al 9. 7. 7. Entonces hemos quedado 297. 297. Pues mira, voy a buscar 297. A ver qué sale. A ver si sale el índice y no leemos nada. Vale. Aquí está. 297. Luego si queréis os enseño la página para no mentir. Leo esta hoja nada más. Perfecto. ¿Vale? A ver qué tal. A ver qué tal queda. Vamos a ver. Y dice: y si invito a Marga a pasar unos días conmigo, su eterna locura hace juego con mi perpetua y vastísima cordialidad. Ella es tan parecida y a su vez tan diferente, en nuestro caso uno del otro. Además, hubo un tiempo que parecíamos hermanos, vivíamos en el mismo bloque. Mi padre nos llevaba al colegio, la madre de Marga entraba a su trabajo prontísimo y su padre nunca estaba en casa. Solo lo vi, recuerdo una vez, nada más. Dicen que los hijos culturalmente se parecen a sus padres. El mejor ejemplo estaba en nosotros, en Marga y yo. A veces salíamos los 4 y, desde muy pequeño, era todo un observador. Ellas actuaban con todos los sentidos, tan espontáneamente, con esa naturalidad bellamente castiza. En cambio, yo, casi sin pretenderlo, veía todo desde un punto de vista metódico, aplicado, concienzudo. Había heredado la disciplina de mi madre, y mi padre otorgó también cierta continuidad. La verdad, no me incomodaba, después sí. Fueron pasando los años y cada día me quería parecer menos a mi madre. Estuve unos 3 años vomitando pestes de una vida que no anhelaba para mí. Quizá coincidió con la preadolescencia y Marga, sin saberlo, me ayudó mucho. Ella ya no tenía padre, las abandonó y era feliz. Yo no tenía madre y era, digamos, trágico. Bueno, queda un poquito, poquito, digamos, hueco, porque claro, es una página al azar y faltan detalles que contar, ¿no? Pero más o menos esta es la parte final, porque aparece Marga, que es la... No lo cuentes, vale, tenemos que leerlo, la ¿no? otra persona que aparece, ¿no? Que se conocían desde muy pequeños, ya está. Javier, un poco para terminar, ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo te lo imaginas? Dentro de 10 años, pues... 10, 20... No lo había pensado, así nunca... Mira que sí, siempre me gusta pensar en... De hecho, cuando escribo, siempre digo que me gusta pensar mucho en el pasado, pero luego a su vez en el recuerdo, porque si solo pienso en el pasado es malo, peligroso. Si tienes una tragedia y sigues pensando en el pasado, nada. Yo siempre pienso en el pasado cosas lindas. Y luego en el futuro, muchísimo. Pero tú me haces esa pregunta y nunca... No, de verdad que no me lo había planteado. Te puedo responder dentro de 10 años. Dentro de 10 años. Hombre, puedo decir que... Exagerado decir ganar un Nobel, pero es una utopía, eso no va a suceder. Lo que me veo es siguiendo escribiendo, publicando muchos libros, muchos poemarios, contar muchas historias, muchas novelas, seguir escribiendo novelas y quizás dentro de 10 años animarme a escribir un libro autobiográfico, o sea, contar mis memorias. Esa también, claro, eso sería una etapa última, ¿no? Pero sí, hay gente que lo ha hecho muy joven, ha escrito sus memorias, porque también ha vivido, tiene cosas muchas que contar. Y claro, si tú cuentas si son tus memorias, no te lo puedes inventar, ya no es ficción. Entonces siempre tienes que hacerla cuando ya tienes muchísimos años. Pero bueno, eso sería la última etapa, ¿no? De contar mis memorias. Pero bueno, lo dicho, escribir mucho. Escribir mucho. ¿Y dónde te ves viviendo? ¿Cómo te ves viviendo? ¿Cómo te imaginas si hoy tendríamos que sacar una foto a ese Javier Livio Muñoz en un lugar de alguna forma? ¿Cómo sería esa foto? Mira, hay una frase que me gusta que se suele decir,
a una persona cuando muere que dice murió en su ley, ¿no? No sé si conocéis esa frase. Por ejemplo, digamos, un alpinista muere escalando, murió en su ley, porque murió haciendo lo que más le gusta. Digamos, a un motociclista, a cualquier, ¿no? Sí. Entonces yo me hago esa pregunta y digo, si yo muero en mi ley, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a morir escribiendo? Queda un poco, no sé, un poquito de que no es tan meritorio, ¿no? Porque, mira, digamos, uno que corre carreras, que va a 300 kilómetros por hora, un accidente, murió en su ley, porque hacía lo que más le gusta. Entonces yo me veo con el ordenador, porque siempre he escrito en el ordenador, escribiendo, y digo, morir en mi ley escribiendo, queda un poquito triste, pero lo firmo, lo firmo. Da igual, ya no puedo ya no puedo en el ordenador, en una mecedora, cojo un papel, estoy temblando porque tengo ya hasta Parkinson, y leyendo y escribiendo, esa sería, eso Muy bien. lo firmaría. Muy bien. Pues Javier, muchísimas gracias A por vosotros. este rato interesantísimo. Desearte toda la suerte del mundo con la última parte de Testamento y pues desearte todo el éxito posible. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros y seguramente nos volveremos a ver en este espacio. Igual ahondamos sobre algunos temas interesantes que Yo tienes. encantado, ya sabes que la literatura es tan profunda que, vamos, podemos charlar un montón de tiempo. Muchísimas gracias, Muchas Javi. Javier. A vosotros.